Hola amigos y amigas del canal de Master Tareas. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro curso de operaciones de fracciones. En el día de hoy vamos a aprender a lo que es la conversión de una fracción mixta o un número mixto a una fracción impropia o de una fracción impropia a una fracción mixta. Para ello debemos tener en cuenta dos ideas previas. La primera es saber qué es una fracción mixta o un número mixto. Entonces una fracción mixta o un número mixto es un número de la forma A por B sobre C, en donde A es un número entero y lo multiplicamos por una parte fraccionaria que sería B sobre C. Por otra parte, es importante saber lo que es una fracción impropia. Una fracción impropia es un número de la forma A sobre B, en donde A siempre es mayor que B, o mejor dicho, es un número de la forma A sobre B en donde se debe cumplir siempre que el numerador de nuestro número sea mayor que el denominador. Para entender mejor lo que es la conversión, vamos a seguir con unos ejemplos. En este caso vamos a iniciar con la conversión de una fracción mixta o un número mixto a lo que es una fracción impropia. Digamos que tenemos el siguiente número mixto, tenemos el número 3 por 4 medios. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debemos hacer? En este caso vamos a multiplicar la parte entera por el denominador de la parte fraccionaria. Entonces sería 3 por 2 y a esto le vamos a sumar el numerador de la parte fraccionaria, que es 4. Todo esto va a ser el resultado de nuestro numerador. Seguidamente lo que vamos a hacer es que el denominador que teníamos en la parte fraccionaria va a ser el denominador de nuestro fraccionario resultado. Finalmente solo nos resta operar, que sería multiplicar aquí 3 por 2, 6 más 4, 10, y esto lo vamos a dividir en 2. Como podemos observar, hemos pasado de una fracción mixta o un número mixto a lo que es una fracción impropia. Recordemos que una fracción impropia es un fraccionario en donde el numerador es mayor que el denominador. Para tener en cuenta esta conversión, he realizado una fórmula general que me permite pasar de un número mixto a una fracción impropia. Para ello se establece que si tenemos un número de la forma A por B sobre C, esto va a ser igual a un número de tal manera que el numerador es A por C más B sobre C. Entonces esta sería la fórmula general para pasar de lo que es una fracción mixta. Entonces esta es la fórmula general para pasar una fracción mixta a una fracción impropia. Siguiendo con un nuevo ejemplo, vamos a pasar una fracción impropia, la vamos a convertir en una fracción mixta. En este caso la fracción impropia es 8 quintos y recordemos que es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Para hacer este tipo de conversiones, lo que vamos a hacer es escribir una división de manera normal. Entonces vamos a escribir esta fracción impropia como una división. En este caso sería 8, lo vamos a dividir en 5. Seguidamente resolvemos la división de manera normal. Entonces 5, 8 y en 5 está una vez y sobran 3. Una vez realizada la división de manera normal, es importante saber cuáles son las partes de la división que vamos a tener en cuenta. Entonces las partes de la división que vamos a tener en cuenta son el cociente, que sería esta parte de aquí, el número 1. Por otra parte vamos a tener en cuenta el resto, que es 3, y el divisor, que es 5. Entonces estas son las tres partes de la división que vamos a tener en cuenta. En este caso, nuestro cociente, que es 1, pasará a ser la parte entera de nuestra fracción mixta o número mixto. Entonces el cociente 1 sería la parte entera, entonces 1. Por otra parte tenemos el resto, que es 3, que pasaría a ser nuestro numerador de la parte fraccionaria del número mixto. Y por último tenemos el divisor, que es 5, y este pasará a ser el denominador de la parte fraccionaria de nuestro número mixto o fracción mixta. Entonces hemos terminado con la conversión de lo que es una fracción impropia a un número mixto.
en donde los pasos que debemos seguir es, una vez que tenemos la fracción impropia, hemos comprobado que es impropia, o sea que el numerador sea mayor que el denominador, realizamos una división de manera normal. Entonces dividimos el 8, o sea, dividimos el numerador entre el denominador, realizamos la división y vamos a tener en cuenta las tres partes de la división, que son el cociente, en este caso 1, vamos a tener en cuenta el resto de la división, que es 3, y el divisor, que es 5. Por último, vamos a organizar estas tres partes como la fracción mixta, en donde el cociente 1 pasaría a ser la parte entera de nuestro número mixto. Por otra parte, el resto, que es 3, pasaría a ser el numerador del número mixto. Y por último, tenemos el divisor 5, que sería el denominador de nuestro número mixto o fracción mixta. Entonces, esas son las tres partes que debemos tener en cuenta. Aquí no se puede establecer una fórmula como en el caso anterior de la conversión, porque siempre tenemos que proceder a hacer la división y tener en cuenta las tres partes de la división, que son cociente, resto y divisor. Entonces espero que haya sido de gran ayuda esta clase para lo que es la conversión de fracciones impropias a números mixtos y viceversa.